¿qué tal amigos de Radio San Juan Diego? Nuevamente estamos con ustedes en este programa Una Aventura de Fe, saludándolos nuevamente desde la Catedral de San Buenaventura, en la Catedral de Cuautitlán. Estamos aquí transmitiendo otra vez muy contentos, trayéndoles como siempre una aventura de fe. Los invitamos a que nos sintonicen, ya saben, por Facebook, Diócesis de Cuautitlán, o por www.diocesisdecuautitlán.org.mx, o bien pues envíanos también mensajes de WhatsApp en el 5570072489 para que pues nos des tus inquietudes, nos interactuemos en el programa y obviamente sepamos de qué temas te gustaría que platicáramos, qué te gustaría que nosotros preparáramos para que pudiéramos enriquecer un poquito también tu espiritualidad. Bueno, pues recuerdan ustedes que hace 8 días hablamos, como se los dije, de un programa interesante, cotidiano, pero también un poco triste, porque hablamos sobre la violencia familiar que representa la ausencia de Dios. Estamos en la parte número 2 de este programa y bueno, vamos a empezar con la frase de este día que dice así: el amor es el pegamento, tanto en la familia como en la sociedad. Es por eso que el amor es la misión fundamental de la familia. Es por eso que la familia debe ser un santuario de amor. Es una frase del arzobispo Charles J. Chaput de Filadelfia en la sede del Encuentro Mundial de las Familias del 2015. Es una frase bonita donde nos dice que efectivamente para aquellas familias fracturadas, rotas, el amor es el pegamento de estas familias, incluso de la misma sociedad. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hace 8 días para que podamos retomarlo nuevamente, recordar un poquito. No sé si ustedes recuerden que vimos que la violencia familiar se ocasiona por la decadencia de las virtudes y hablamos principalmente de la prudencia y dijimos que la prudencia, al menos en lo que respecta a la violencia familiar, viene siendo como un sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación, y se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado, que cuando no tenemos la prudencia, pues es cuando nosotros desencadenamos en violencia, y sobre todo con las personas que más amamos, que son los miembros de nuestra propia familia. También analizamos el artículo 4.397 del Código Civil del Estado de México, el cual nos estableció precisamente el concepto de violencia familiar desde un punto de vista legal, y nos dijo que era toda acción, omisión o abuso que afecta la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aun cuando se configure un delito. E incluso hace 8 días nosotros ya establecimos lo que hablábamos en el primer inciso, que era la violencia psicológica, la cual comprendió la discriminación de género. Dimos algunos ejemplos, hablamos también de la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, la celotipia, que bajo ninguna circunstancia es buena, está justificado de algún modo, pero no es buena, los insultos, las humillaciones y la devaluación que se hace de uno de los miembros de la familia hacia otro. Y bueno, pues hoy vamos a continuar analizando lo que es la violencia familiar, cuáles son las causas que originan la violencia familiar y por qué se da, y cómo nosotros cristianos vamos a poder eliminar o modificar un poquito esa situación si es que yo estoy siendo partícipe de esa violencia familiar o soy yo el que la provoca en la familia. Hoy vamos a continuar con el inciso B, que nos habla de la violencia física. Es esa violencia que todos a la luz del día se ve. Cuando una persona ha sido violentada en su integridad corporal o en su cuerpo, alcanzamos a ver los moretones, los golpes e incluso hay dolores en el cuerpo de la persona. A la vista de todos se observa cómo esa persona ha sido golpeada. Posiblemente cuando tú las ves en la calle no sabes por quién fue. Puedes pensar que fue un robo, alguna situación en la calle o que fue víctima de algún delito. Lo que menos llegamos a pensar es que alguien o algún miembro de nuestra propia familia es el que produjo ese daño en el cuerpo de esa persona.
porque se supone que es ahí donde nos amamos, es ahí donde nos respetamos y donde no hay más que otra cosa que no sea amor. Pero, pues, ¿qué crees? Que no siempre es así. Resulta que muchas veces esos golpes que nosotros alcanzamos a ver es causa o consecuencia de lo que los mismos miembros hacen unos con otros. Entonces, la violencia física es cualquier acto que infringe daño no accidental, usando la fuerza física o algún otro tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Porque incluso este concepto nos habla de que no es accidental. Esto quiere decir que entonces hay toda la voluntad de yo causarle un daño a un miembro de mi familia. Cuando yo me salgo de control porque no tengo la prudencia, me salgo de control por alguna situación que me genera enojo, entonces de manera no accidental le provoco un daño físico a la persona. Y eso es pues un poquito triste en el sentido de que son nuestros propios miembros de la familia. Y además hay personas que incluso se atreven ya a causarle lesiones a sus familiares de una manera que no dejan huella. Por eso hablamos de lesiones tanto internas como externas. Las internas pues a veces no se ven a simple vista, salvo que un médico sea el que los explore y llegue a la conclusión de que se encuentra dañada o lesionada la persona de manera interna. Hay gente que sabe en dónde tiene que dar los golpes y así los ocasionan a sus miembros familiares este daño. Y por supuesto, pues, como lo dice nuestro tema, es una total ausencia de Dios porque no podemos entender cómo una persona puede causarle tanto daño a alguien que ama, a alguien que es parte de su familia, de su sangre. Ahora, la mayor de las violencias, golpear o atentar contra la vida o la integridad de una persona de forma no accidental, abusando del poder o la fuerza del victimario con la víctima, es lo que ocasiona un detrimento en su cuerpo y posiblemente la muerte. En algunas ocasiones sí se llega a la muerte. Qué triste que un momento de ira, un momento de no poderme controlar a mí mismo, me pueda llegar a ocasionar tanta violencia, tanta adrenalina para yo lastimar a alguien que amo con todo el corazón, que es alguien de mi propia familia. ¿Cómo nace esta violencia? Bueno, nace de la falta de conciencia sobre el mal que causamos. Y digo falta de conciencia porque si supiéramos lo que estamos ocasionando, ni siquiera tendríamos tantito para hacerlo. No estaríamos en esas condiciones. La falta de amor al prójimo. La falta de amor al prójimo, pues es en este momento se nota completamente porque al momento en que yo le causo un daño a la persona, es una falta total de amor. Algo muy importante que quiero que esta mañana aprendas es de los ejemplos recibidos también por los padres o de los que criamos en escuelas, guarderías o familias que se quedan bajo el cuidado de los niños. ¿Puedo yo ser un papá o una mamá de buenos principios, con muchas virtudes, incluso apegado a Dios, pero muchas veces tengo que salir a trabajar y dejo a mis hijos bajo el cuidado de una escuela, bajo el cuidado de algún familiar que obviamente no desarrolla todas estas virtudes y aprende de esa persona mi hijo la violencia que se está ejerciendo en esa casa donde yo dejo al cuidado a mis hijos? O bien hasta en las escuelas cuando los niños conviven con otros niños de su edad y se ocasiona algunos disturbios en el salón, podemos observar que todo esto ha sido aprendido de estos niños por los padres que fueron los que en algún momento dieron ejemplo o mal ejemplo a sus hijos y está ocasionando este tipo de violencia. Por eso es importante que nosotros empecemos a educar a nuestros pequeños en las virtudes, empecemos a inculcar el amor a Dios y que siempre seamos padres ejemplares, que cuando hay problemas entre los cónyuges, pues no sean los niños los que vean este tipo de cosas que entre nosotros padres estamos resolviendo. Y mucho menos cuando vea que hay golpes entre los padres. Eso no es posible que un hijo pueda verlo. Debemos de ser más cautelosos en eso porque principalmente todo esto se da por el ejemplo de los padres y es muy triste que cuando estos niños llegan a formar familias vuelven a repetir la circunstancia que vivieron en su casa y pues es triste que ahora quien paga
en los platos rotos sea la esposa o el esposo. Y a lo mejor viene de una familia llena de virtudes, pero es tan típico que ha repetido la conducta que estaba llevando con su familia de origen, que ahora la quiere repetir en la familia que está formando. Entonces, ahorita es un muy buen momento para que nosotros empecemos a formar hijos, hijas verdaderamente en el amor a Dios. También se da por una baja autoestima. Esto genera una falta total de Dios y un grave problema a la sociedad, pues una persona impulsiva no solo daña a la familia, sino a la sociedad. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces no vamos a lo mejor manejando y la gente ya no puede controlar sus impulsos? Al no poder controlar sus impulsos, va peleando con otra persona en la calle y se ocasionan por una cosita insignificante grandes problemas y a veces sacan armas y hasta la muerte. Entonces tenemos que aprender a controlar un poquito nuestros impulsos y si nosotros por sí solos no podemos, pues acudir al especialista para que canalice nuestra conducta. Acerquémonos a los sacerdotes, también son personas que nos ayudan a ir guiando nuestra conducta y darle un giro total a esa violencia que estamos teniendo, porque nos causamos un daño personal y también se las causamos a las personas que nosotros amamos. Mira, hoy analizamos también un libro, este libro muy, muy bonito, es de la doctora Cristauria Whelan y lleva como título ¿Cómo podemos ayudar a poner fin a la violencia en las familias católicas? La autora de este libro ha sido catequista de niños, jóvenes y adultos desde 1972. Habló sobre el tema de la violencia en las familias católicas en el Encuentro Mundial de las Familias 2015 y todos los participantes en el Sínodo de 2015 en el Vaticano recibieron una copia de este libro. Es un libro de verdad con una gran riqueza que hoy voy a retomar algunos puntos importantes porque precisamente, aunque somos católicos, en muchas familias católicas se está practicando la violencia. Nosotros recibimos también violencia por parte de algún miembro de la familia. Y en apariencia podemos decir que los católicos practicantes conocemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero nos comportamos de una manera que pareciera que no. ¿Por qué te lo digo así? Porque ante todo Dios siempre preserva tu dignidad. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y muchas veces nosotros, justificándonos en ese amor a Dios, permitimos cosas que no son totalmente de Dios. La violencia no es de Dios. Dios no quiere violencia en nuestras familias. Dios quiere que nos amemos unos a otros en las familias. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestra dignidad esté por los suelos, no está valiendo la pena el sacrificio que hizo Dios nuestro Señor por cada uno de nosotros para restituirnos y regalarnos esa dignidad de seres humanos. La violencia dentro del matrimonio y la familia contraviene la esencia comunitaria de la institución natural de la familia, haciéndola incapaz de experimentar su vocación unitaria y reflejando con ello, sobre todo en las familias cristianas, la verdadera imagen de la Divina Trinidad. Es triste verdaderamente ver que a veces somos o nos decimos ser familias católicas, vamos a misa, acudimos a los sacramentos y cuando hay algún problema en la misma familia, inmediatamente no tenemos el autocontrol para poder dominar nuestros impulsos y acabamos, a pesar de que acudimos a todos estos sacramentos, a pesar de que vamos a misa, acabamos golpeando a un miembro de la familia, porque en este momento estamos hablando solamente de la violencia física, que es la que se le ocasiona con golpes a las personas. Entonces, eso es muy triste que las familias católicas estemos cayendo en eso. ¿Cuáles son los tipos de violencia doméstica que existen? Bueno, tenemos el abuso físico, que son los golpes, puñetazos, bofetadas, patadas, arañazos, uso de un arma, etcétera. Ubícate si en algún momento tú has practicado alguno de ellos o algún miembro de tu familia lo ha hecho. A veces lo hacemos por juego, pero esto empieza como un juego y termina siendo una falta de respeto. El abuso sexual es la violación,
relaciones sexuales forzadas y cualquier comportamiento sexual no deseado. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que como esposos, quiera o no quiera tener relaciones uno de los miembros, tiene que ser y tiene que acceder. Y no es así. Cuando uno de los esposos no está dispuesto a ello, se tiene que respetar su voluntad. Entonces, de otra manera, caeríamos en la violación o el abuso sexual. Entonces, es importante que no lo practiquemos o que no permitamos que también cuando uno no esté dispuesto, forzosamente se tenga que llegar a esta relación sexual. El abuso emocional son los insultos, groserías, manipulaciones mentales y humillaciones. La semana pasada hablábamos de cuando nosotros le decimos a una persona, eres un inútil, un bueno para nada, no haces bien las cosas, y vamos inyectando a la persona de toda esa batería de palabras que en lugar, como les decía la semana pasada, de edificar al ser humano, lo van destruyendo, y es un abuso emocional. El abuso económico es negar el acceso y la información de las finanzas, apropiarse de los bienes y el dinero del cónyuge, gastar el dinero de la casa en alcohol y drogas y privar a la familia. ¿Cuántas veces no hemos visto que, principalmente yo no quiero decir, no quiere decir que no exista violencia familiar también hacia los hombres, claro que existe, pero se da un mayor número en las mujeres. No por esto no es importante la que se ejerce también a los hombres, lo es, no debe de existir ni para hombres ni para mujeres, pero existe un alto índice de violencia familiar hacia las mujeres y me voy a enfocar un poquito a la violencia familiar hacia las mujeres porque por el alto índice que existe. Sin embargo, quiero decirles que bajo ninguna circunstancia tampoco se debe de practicar hacia los hombres. Y no es que no exista, claro que existe, pero por la condición de género, de que el hombre es fuerte, es más, sí, sobre todo tiene más fuerza, no se atreve a veces a denunciar la violencia familiar. ¿Por qué? Porque le da pena, porque qué van a decir de mí que me pegue una mujer, y esa cuestión machista que muchas veces traen arraigada no les permitirá denunciar. También debo decirles que en algunos casos me he percatado de que cuando los hombres han sido violentados en su físico y acuden ante el órgano encargado de impartir justicia para que presenten su denuncia, muchas veces la misma autoridad se burla de ellos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que permites eso? Pues dale unos a tu esposa y verás que se compone. Lo he escuchado tristemente. En lugar de buscar la paz y ser paz en todo momento, buscamos siempre estarnos poniendo en riña unos con otros y eso no es nada correcto, empieza por las mismas autoridades y eso desencadena en que los caballeros no con frecuencia acudan a denunciar la violencia que sufren por parte de su esposa. Y sí, efectivamente, la fuerza de ellos es mucho más fuerte, pero a veces traen arraigada las virtudes o esos valores que se les fueron inculcados en su niñez y que por ningún motivo tocarían a una mujer. Pero las mujeres muchas veces abusan de esa condición. Y tampoco debemos ser así, debemos de respetarnos unos a otros. Entonces, no estoy de acuerdo en que se ejerza violencia por parte de las mujeres hacia los hombres, pero bueno, les decía yo que me voy a enfocar un poquito por los índices tan altos que hay de violencia familiar en las mujeres a un poquito a las mujeres. Normalmente hablábamos del control, el abuso económico y decíamos que muchas veces se tiene apoderarse del dinero de la esposa, de la mujer que está en la casa y ella sale a trabajar y gana su dinero y muchas veces, tráelo, aquí lo voy a administrar. Eso se convierte en un abuso también, en una violencia familiar. Todos somos libres de trabajar y de tener ciertas cosas para nuestro aprovechamiento y para el aprovechamiento de la familia, pero muchas veces es privado de ese dinero la mujer para que se pueda ocupar en alcohol, drogas para otras personas, que en este caso sería el esposo o el jefe de la familia.
Entonces, abusado si lo estás haciendo o si en tu casa sucede y nunca le has tomado atención y piensas que eso es algo totalmente normal. No es normal. Dios no quiere para nosotros que vivamos de esa manera. Dios quiere que seamos compartidos, que vivamos en armonía, pero no que seamos abusivos unos con otros. Conductas de control y aislamiento social. Aquí esto es muy importante porque no permitimos que el cónyuge, nuestro esposo, esposa o los niños estén en contacto con familiares. Fíjate que algo bien importante, a veces no se nos permite dentro de ese tipo de violencia que acudamos ni siquiera con los mismos familiares a visitarlos, a convivir con ellos. Eso es una violencia con los amigos o conocidos y no permiten tampoco que el cónyuge trabaje. Eso es muy común en nuestra sociedad, principalmente mexicana, porque todavía trae arraigadas ciertas órdenes de conducta machista, en el que la mujer no trabaja, la mujer no tiene que salir a trabajar y yo soy el que trae el sustento. Entonces, muchas mujeres se están preparando para ser profesionistas, para tener un desarrollo intelectual, y cuando se unen en matrimonio, el esposo les prohíbe totalmente salir a trabajar y desempeñar su profesión. Si la mujer decide quedarse en casa por convicción y voluntad propia, es correcto, así han quedado de acuerdo, pero cuando esto es prohibido por el esposo, estamos hablando de una violencia familiar, donde no te permite desarrollarte en lo que tú estudiaste. Otro tipo de violencia doméstica es la intimidación. Te amenazan con lastimarte, o con matarse a sí mismos incluso, ¿no? A veces, si tú te vas, me mato. Y te crea un ambiente psicológico en el cual te hace sentir responsable de que si tú te vas, le va a pasar algo a esa persona. Y entonces llega a tal grado que tú no te vas, no decides cambiar de vida por miedo y por amor muchas veces también hacia esa otra persona. Amenazan con reportarte a las autoridades en el caso de que fueras un indocumentado, o te amenazan contra los niños. Si tú haces esto, le va a pasar algo a nuestro hijo. Si tú haces esto, te quito al niño. Y todo está establecido en las leyes. Muchas veces nos llegamos a creer la situación de que si tú te vas, te quito al niño. Y muchas veces están ahí por esa situación. El abuso religioso. Usan las enseñanzas católicas o las escrituras para justificar la dominación y el abuso y obligar al cónyuge a practicar la fe del abusador o negarle la libertad de practicar su propia fe. Qué triste es ver esto, que cuando se está en un noviazgo muchas veces cada uno ya trae su religión y cuando se unen en matrimonio he visto con mucha tristeza que se obliga les decía yo, hablar principalmente de la violencia de las mujeres porque es la que se ejerce con mayor repetición. Se obliga a la mujer a practicar la religión del esposo cuando no es la que ella tiene, que sería a lo mejor la católica. Ella no la puede practicar porque ya se siente el Señor dueño de ella y la obliga a practicar y a acudir a sus cultos religiosos, cuando ella realmente eso no es lo que quiere. Privilegio masculino. Hablar y actuar con expresiones de superioridad masculina y la no aceptación de la igualdad del hombre y la mujer ante Dios. Tratar a la esposa como sirviente y objeto, e incluso en las relaciones sexuales. ¿Cuántas veces en la misma familia no vemos ese tipo de expresiones donde, que eso lo haga una vieja, incluso se expresan de esa manera, cuando Dios nuestro Señor trajo la dignidad a la mujer, nos puso en igualdad ante el hombre y la mujer son iguales, para Dios somos iguales, y son los hombres los que en la familia se encargan de degradar a la mujer. Ustedes no sirven para nada, son unas buenas para nada, ni piensan. Entonces, son situaciones que siempre puedo como hombre estar hablando y tratando de que ella siempre es inferior. Ustedes no piensan, ustedes no sirven más que para la cocina. Hemos oído muchas veces esas frases. Ustedes no sirven más que para la cocina. Ustedes están para cuidar a los niños.
eso también los hombres tienen esa obligación de cuidar a los niños, de estar con ellos, de una educación para los niños. Entonces, esto no se trata de género, se trata de principios y de amor que le tenemos a la familia y que han sido principalmente infundidos en nuestra edad infantil. El abuso infantil. En este caso, la intención es lastimar al niño o a veces al hijastro. A veces aceptamos relaciones donde ya existe previamente el hijo de otra persona. Lo aceptamos, pero ya cuando están en ese matrimonio, muchas veces ya no aceptan a este niño y maltratan físicamente con el fin de perjudicar a la persona, a la pareja. Puede incluir amenazas de llevarse al niño lejos del otro padre o de robárselo. Y miren qué triste es esto, ¿verdad? Si se dan cuenta, las víctimas de este tipo de violencias generalmente sufren de forma muy, muy callada, porque todo esto lo traen en su corazón. No lo sacan, es para ellos vergonzoso sacarlo a la luz del día y predicarlo y pregonarlo. Me está sucediendo esto. Sufren ellos de forma muy callada. Entonces, en la violencia física sí se denotan las agresiones o los golpes que se han hecho. Sin embargo, cuando se habla con palabras hirientes o humillaciones, pues solamente la persona se queda en su corazón con todo eso, mismo que va destruyendo a ese ser humano. Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psique, en su espíritu, no tiene heridas físicas que mostrar al mundo para pedir ayuda. Como este tipo de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibida, a veces durante muchos años. Y digo pasa desapercibida porque no nos es dicho muchas veces por nuestras propias amigas o conocidas de que están sufriendo este tipo de violencia. Se lo guardan, viven con ese dolor en su corazón. Pero lo que sí te puede decir que una persona está sufriendo violencia familiar son sus ojos. Sus ojos están tristes, sus ojos no brillan, su actitud. Muchas veces esa gente ha perdido la sonrisa. Las vemos en la calle con una sonrisa a veces fingida, porque no hay alegría en su corazón. Están sufriendo realmente de forma muy callada. Entonces es gente muy reservada, es gente que su rostro tiene una gran tristeza. Abusados con esas personas, podemos prestarles ayuda, podemos ver que si están sufriendo, acércate a ellos. A lo mejor no se atreven ellos a pedir la ayuda, pero bueno, nosotros cristianos debemos ayudarnos unos a otros. Las víctimas del maltrato verbal muchas veces piensan que no es lo suficientemente grave como para tratar de hacer algo para impedirlo. Este es el peor engaño en el que se cae en la violencia familiar. Vamos pasando por alto una cosa y decimos, ay, no, es que estaba molesto, empezamos a justificar muchas cosas. Ay, es que vino enojado del trabajo, pero no pasa nada. Ay, nada más fue un empujoncito, o sea, no es para tanto. Ay, es que siempre nos hablamos así, no, pero no pasa nada. Y empezamos a justificar todas las actitudes de la persona que está ejerciendo la violencia. Y entonces pensamos que no es lo suficientemente grave como para que yo ponga un alto, un hasta aquí, diga, oye, no me hables de esa manera, oye, no es la forma en que te debes de dirigir a mí o a los hijos. Otros temen porque otras víctimas de maltrato verbal temen enfrentar la vida sola. No se sienten lo suficientemente capaz para salir adelante o no tienen los medios para hacerlo. Pero Dios siempre nos ha dado dones, nos ha dado carisma, nos ha dado talentos para que los podamos desarrollar. Nadie en esta vida viene sin esos dones y talentos y gracias de nuestro Señor como para no salir adelante. Hemos visto gente incluso con discapacidad, ya hablamos de la discapacidad, que logra salir adelante. No te detengas, el Señor para ti tiene grandes cosas. Puedes enfrentar la vida. Solamente es que decidas salir de esa violencia. A veces alguien también de la víctima le dice que debemos permanecer en esa relación abusiva por el bien de sus hijos. ¿Tú crees que por el bien de tus hijos debes permanecer donde ellos ven golpes, maltratos, humillaciones, malas palabras?
¿Crees realmente que es por el bien de tus hijos? Considero yo que esa no es la forma de vivir de tus hijos. Sería bueno un día preguntar, ¿qué quieren tus hijos? Si eso realmente les hace feliz. En alguna ocasión escuché a una persona y me llamó mucho la atención porque estábamos conversando y de repente el niño se le acercó a la mamá, un niño como de 6, 7 años y decía, sería mejor no vivir ya en esta casa, viviríamos más tranquilos. Y nos asombramos porque precisamente estábamos hablando sobre violencia familiar y estábamos tratando de llegar a un consejo. Entonces el niño deseaba ya no vivir en ese hogar. Entonces no te quedes donde hay violencia familiar por tus hijos, por el bien de tus hijos. Realmente analiza, ¿es por el bien de tus hijos o es porque tú no estás capacitado, tú no quieres salir de ahí? Porque tus hijos te aseguro que sí quieren otro tipo de vida. Entonces, tener mucho cuidado con eso. A veces sentimos la codependencia de nuestro esposo o esposa y eso es una enfermedad emocional. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer ahí, porque somos tan codependientes de ellos que no importa lo que nos estén haciendo o cómo estemos viviendo con tal de ellos seguir viviendo contigo. Y bueno, todas estas mujeres tienen en común algo muy particular, una muy baja autoestima, pero son ellas las que no se dan cuenta. Todo mundo lo percibe, menos ellas. A veces ya no se arreglan, a veces su aspecto personal ya no es tan adecuado, ya no están contentas, lo que te decía, ya no sonríen, ya no tienen una ilusión de vivir, un porqué de vivir. Simplemente viven el día a día con lo que conlleva, que es violencia familiar. Y esto hace que tengan una muy baja autoestima. Y lo percibimos a lo mejor todos los demás menos ellas, porque no quieren despertar a su realidad. No quieren, se sienten incapaces para poner límites, porque vienen arrastrando problemas emocionales también desde su niñez. A menudo la raíz de la violencia doméstica, tanto para las víctimas como para sus victimarios, es el vacío afectivo. O sea, es decir, nos está faltando amor desde la niñez. Si tienes pequeñitos, llénalos de amor para que esto se pare. La violencia tiene que cesar. Nuestro Señor Jesucristo lo que quiere de nosotros es amor, que nos amemos en las familias, que amemos a nuestros esposos, esposas e hijos. Ahora, cuando ya existe una violencia familiar a tal grado que está poniendo en grave riesgo la integridad de los miembros de la familia o la esposa o el esposo, cuando hablamos de matrimonio, se habló de cómo se disuelve el vínculo matrimonial desde el punto de vista legal y dijimos que con el divorcio. Pero en este caso, cuando hablamos de familias cristianas, no te estoy hablando de divorcio, quedamos que el divorcio no existe. Hablamos solamente de una separación de los esposos para preservar la integridad tanto de los hijos como del esposo o la esposa, según quien esté sufriendo la violencia. Solamente se separan, pero no están en posibilidades de contraer un nuevo matrimonio. La Iglesia Católica nos enseña cómo, una vez que estamos separados por ese peligro inminente de la violencia que estamos sufriendo, de separarnos, pero vivir en santidad. Y esto también lo establece el derecho canónico. Dice que si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro, o a la prole son los hijos, o de otro modo hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse. No dice divorcio, solo dice para separarse, con autorización del ordinario del lugar. Si la demora implica un peligro, también por autoridad propia. Al cesar la causa de la separación, se ha de restablecer siempre la convivencia conyugal, a no ser que la autoridad eclesiástica determine otra cosa. Es decir, si esta persona se pone en tratamiento, tiene intención de una nueva vida, todos tenemos errores y podemos convertirnos, retomar el camino. Si esta persona tuviera esas ganas de retomar el camino, se vuelven a juntar, pero no estamos hablando de divorcio, eso sí que quede bien claro, ¿verdad? Hay otro inciso que nos habla de la violencia patrimonial, que es cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la víctima,
Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. ¿Te ha pasado que a veces la violencia se ocupa, aquí ya no vamos a hablar de violencia física, sino patrimonial? Cuando una persona me está reteniendo mis bienes y me dice, si tú te vas, te quito la casa. Si tú te vas, ya no tienes alimentos para los niños. Esas son las cuestiones de bienes, de patrimonio. A veces retenemos a una persona con estos engaños, pensando, bueno, pues si me voy ya no voy a tener que comer o que darle a mis hijos. Es una obligación de todo padre darle de comer a sus hijos. Y con esas amenazas modificamos un poquito la conducta de la persona que quisiera salir de este tipo de violencia, pero con esos engaños no logra hacerlo. Y es una violencia patrimonial. A veces retenemos también, en el caso, por ejemplo, de indocumentados, retenemos sus documentos para que no se vaya, para que esté a lo que nosotros digamos. Y eso también es una violencia de tipo patrimonial. Hay otro inciso que es la violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad del receptor de violencia y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía del generador de violencia hacia el receptor de la violencia. Esto cuánto no lo hemos visto, muchas veces con tal de obtener dinero, se hacen negocios con la esposa para que de manera sexual se obtenga dinero. Esta es una violencia de verdad muy triste, muy por debajo de la dignidad de la persona. Pero bueno, sí se da. Vamos a ver ahorita qué enseña la fe católica acerca del amor y el respeto en el matrimonio. Bueno, aquí ya vamos a entrar a la parte, pues bonita, cómo podríamos modificar toda esa violencia que sí existe en nuestras familias o que sí hemos sido partícipes de ellos. Nos dice que nuestra fe católica, el matrimonio, es una comunión de vida y amor. Dice, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná y ve cómo ve en ella la confirmación en la bondad del matrimonio, en el anuncio de que en adelante será un signo eficaz de la presencia de Cristo en nuestro matrimonio. Entonces es importante que nosotros tengamos en nuestras familias la presencia de Cristo como en aquellas bodas de Caná de la que nos habla este Evangelio. Es bien importante que no perdamos de vista eso. Nos dice la carta a San Pablo, nos dice, yo, Pablo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. No sopórtense, no nos habla de sopórtense como sea, sopórtense con amor. Manténganse entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu. Encontramos en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y bueno, todavía hay muchísimo que aprender de lo que nos enseña la fe católica acerca del amor y el respeto en el matrimonio para acabar con la violencia familiar. Obviamente no vamos a acabar nuevamente este tema. Quiero en el próximo capítulo pues hablarles cómo vamos a erradicar la violencia familiar. Y pues por hoy vamos a tener que dejar hasta aquí este programa, esperando verte nuevamente con nosotros la próxima semana. Enviamos como siempre un saludo a todos nuestros radioescuchas que estuvieron atentos a nuestra transmisión y esperamos que empecemos a erradicar la violencia familiar en nuestras vidas. Y recuerda que el único control que puedes tener, no puedo controlar yo a los demás, solo puedo controlarme a mí mismo. Nos vemos en el próximo capítulo.